Los temblores y terremotos son fenómenos naturales que, por desgracia, en nuestros días todavía no existe alguna tecnología que ayude a predecirlos. Los temblores y terremotos son causados por la liberación de la energía acumulada en la corteza de la Tierra debido a la actividad tectónica, como el desplazamiento de placas tectónicas, aunque también son provocados por erupciones volcánicas. La diferencia entre temblor y terremoto es la intensidad del movimiento. Si el movimiento es de poca intensidad, suele ser clasificado como temblor, y si es de alta intensidad se le considera terremoto. En México, por desgracia, los temblores y terremotos se dan de manera frecuente, esto por su ubicación geográfica, ya que el país se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, la cual se le conoce como el Cinturón de Fuego, donde se encuentran numerosas fallas y zonas de subducción. También en esta falla interactúan las placas tectónicas, y en México existen 5: la placa de Norteamérica, la del Pacífico, la de la Ribera, la del Caribe y la de Cocos, siendo esta última la causante de los terremotos más mortíferos del país. Pero sin lugar a dudas, la Ciudad de México es la que más ha resentido a lo largo de su historia estos fenómenos, debido a que la capital está situada sobre el antiguo lago de Texcoco. Por ende, su suelo está compuesto de sedimentos blandos y arcillosos, lo cual es una enorme desventaja ante los movimientos telúricos, ya que cuando tiembla estos suelos amplifican las ondas sísmicas, haciendo un efecto de gelatina en el suelo. Esto aumenta su intensidad y duración a comparación de suelos rocosos. Esto ha provocado pérdidas no solamente materiales, sino también humanas. Los terremotos que más han dañado a la Ciudad de México desde que se tenga registro han sido 3. El primero fue el 28 de julio de 1957, en el cual hubieron varios decesos y pérdidas materiales, y también es conocido como el terremoto del Ángel, ya que el movimiento sísmico tiró de su columna al Ángel de la Independencia. El segundo terremoto, y hasta la fecha es considerado el más desastroso, fue el ocurrido durante la mañana del 19 de septiembre de 1985. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, ya que muchos edificios se vinieron abajo. Además, los servicios de luz, agua y gas escasearon por semanas e incluso meses, y las pérdidas humanas fueron contadas por decenas de miles. Además de que en este momento no existía ningún plan civil de cómo actuar ante estos casos, ni tampoco existían las alertas sísmicas, por lo que muchas vidas se perdieron, mientras que el tercer terremoto más destructivo que afectó a la Ciudad de México casualmente ocurrió el mismo día, un 19 de septiembre, pero de 2017, tan solo 32 años después del terremoto del 85, y aunque los daños fueron menores que los sucedidos 32 años antes, se volvió a comprobar que la fuerza de la naturaleza le hace frente al desarrollo humano. Por eso es que en este video hecho un mini documental, quiero presentarte lo que un servidor vivió durante el terremoto del 2017, trabajando a escasos metros donde caería un edificio. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Esto no te cuesta ni un varito. Es el día martes 19 de septiembre de 2017. Son las 8 de la mañana en la Ciudad de México. Los capitalinos, aún con resaca por las fiestas patrias del día 15 y 16 de septiembre, inician su jornada laboral. En las calles, edificios y escuelas ondean aún las banderas tricolor. Y no es para menos, septiembre es el mes patrio, ya que la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un cura de nombre Miguel Hidalgo y Costilla se rebeló en contra de la corona española. Así iniciaría el inicio de la lucha de la independencia de México. Por eso es que cada año los días 15 y 16 de septiembre son días de fiesta para el mexicano. Sin embargo, hay otro día en el mes de septiembre del cual el mexicano no olvida. Es el día 19 de septiembre. 32 años atrás, un terremoto de 8 grados Richter, originado en las costas de Michoacán,
volcán provocó daños en los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco, pero la zona más afectada fue la Ciudad de México, en ese entonces conocido como Distrito Federal. Eran las 7:19 de la mañana. Se sintió el movimiento telúrico, el cual tuvo una duración de 2 minutos. Pasando el movimiento, la gente salió desconcertada de sus casas y oficinas, pero no se imaginarían que ese temblor no solamente tiraría edificios, sino también se llevaría muchas vidas. Este temblor también dejaría en evidencia la mala construcción de las edificaciones y lo peligroso que se volvía construir edificios altos sin antes hacer un estudio del suelo. Ese día en la capital se pudo ver el desastre, pero también la solidaridad de las personas al tratar de rescatar de entre los escombros a cualquier sobreviviente. Años después de este siniestro se crearían estrategias de prevención en caso de algún sismo. Se harían simulacros en escuelas y oficinas privadas y gubernamentales. Se crearía la alerta sísmica, la cual lanza una alerta sonora en señal de que se está registrando en ese momento un fuerte sismo. Este sistema da minutos de ventaja para que la población se resguarde antes de que el temblor llegue. Y después del terremoto de 1985 se crearía una brigada de socorristas, la cual se le llamaría como los Topos. Es una organización benéfica de búsqueda y rescate que actúan en cualquier tipo de desastre natural y se encargan del rescate de sobrevivientes. Es la mañana del 19 de septiembre de 2017. Son aproximadamente las 8 de la mañana con 28 minutos y un servidor va llegando a su área de trabajo. Yo laboraba en la agencia de autos que se encuentra sobre las avenidas de División del Norte y Avenida Zapata. El 22 de septiembre iba a cumplir apenas un mes de estar laborando en aquella agencia. En esa agencia el ritmo de trabajo era bajo presión. Constantemente llegaban llamadas telefónicas de algún colaborador de la empresa solicitando algún tipo de soporte. Se podría decir que aquella mañana iba a ser una mañana muy saturada de mucho trabajo. Sin embargo, sentía un poco de consuelo, porque ese día a las 11 de la mañana se realizaría un simulacro en la empresa y por ende todas las áreas dejarían de trabajar, aunque fuese solo unos minutos. Yo solo esperaba a que llegara esa hora para tomarme un breve receso antes de volver a mis actividades cotidianas. Son las 10 de la mañana con 59 minutos y la mayoría de las áreas ya se encuentran listas y preparadas para unirse al simulacro. Esa mañana algunos compañeros estaban vestidos con chalecos antirreflejantes y cascos. Estaban ensayando para guiar al personal hacia las áreas seguras. Son las 11 de la mañana y más puntual que el mismo reloj, las alarmas de la agencia comenzaron a sonar. A un paso muy tranquilo y sin temer que hubiera algún sismo, la gente comenzó a avanzar de una manera muy tranquila. Incluso había quienes iban riendo y platicando. El patio de estacionamiento de aquella agencia fue el área de resguardo para aquel simulacro. El personal tardó en bajar aproximadamente entre 1 y 2 minutos. Al momento de bajar al patio vi que mis compañeros ya estaban posicionados en sus lugares. Yo quedé viendo hacia el edificio de la esquina de Prolongación Petén y Avenida Emiliano Zapata, sin imaginar que esa construcción le quedaban pocas horas de existencia. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. Estaba esperando las indicaciones para regresar a mi área de trabajo. En lo que eso pasaba, todavía seguía mirando aquel edificio de color blanco con detallados rojizos, pero mi pensamiento estaba en otra parte. Faltaba muy poco para cumplir un mes trabajando en aquel lugar y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. No sabía si seguir en aquel lugar o renunciar. Incluso en un tono más filosófico me ponía a pensar sobre el rumbo que estaba tomando mi vida, cuando de pronto ese pensamiento se vio interrumpido por un altavoz, el cual nos estaba dando la orden de regresar a nuestras áreas de trabajo.
De forma ordenada, cada una de las áreas comenzaba a regresar a su lugar de trabajo. Regresé a mi oficina y me puse a terminar algunos pendientes que tenía. Es la 1 de la tarde de aquel martes 19 de septiembre de 2017. A esa hora muchos trabajadores de empresas privadas y de gobierno salen a comer. En aquella empresa automotriz todavía seguía atendiendo los reportes que nos iban llegando. Además trataba de resolver los que se quedaron pendientes por culpa del simulacro que se hizo esa mañana. Es la 1 de la tarde con 14 minutos. Estaba trabajando en mi equipo de cómputo y al mismo tiempo tratando de resolver una problemática de la empresa vía telefónica. Del lado mío se encontraba mi jefe, el cual también estaba atendiendo otra llamada. Compartíamos mismo escritorio, ya que era un escritorio muy largo parecido a una mesa. Nuestra oficina estaba hecha de paredes de cristal. De pronto, en aquella oficina se comenzó a sentir una vibración. Al principio era una vibración similar como cuando pasa un camión y esto provoca que las ventanas comiencen a vibrar. Al principio no le tomé mucha importancia, pero conforme iban pasando los segundos, la vibración comenzaba a intensificarse más. Se me hizo muy raro porque nos encontrábamos en un primer piso y se sentía como si estuviéramos muy cerca de aquel camión. No pasaron más allá de 5 segundos cuando mi jefe y yo nos quedamos viendo y nos dimos cuenta que nuestro escritorio y las paredes de cristal comenzaron a sangolotearse. Ahí nos dimos cuenta que no era un camión el que provocaba esos movimientos, sino que realmente estábamos sintiendo un temblor, por lo que de forma inmediata le dije a mi jefe que estaba temblando y procedimos a salir, dejando los equipos de cómputo sin apagar y los teléfonos descolgados. De manera un poco irresponsable me tuve que regresar por mi teléfono celular y también de una forma inexplicable me puse a grabar cómo es que se sentía aquel temblor. Y esto que ustedes están viendo es el registro en video durante el temblor en aquella agencia automotriz. Todos los que trabajábamos en esa área caminamos sobre un pasillo y al término de aquel pasillo se encontraban unas escaleras que te llevaban a la planta baja. Yo fui de los últimos en bajar aquellas escaleras debido a que me había regresado por mi teléfono celular. Sin embargo, un grupo de 10 trabajadores nos quedamos en las escalinatas y ya no las pudimos bajar por el mismo movimiento, ya que las escaleras parecían columpio. En ese lapso pude observar algunas compañeras del área de limpieza que se metieron a las oficinas contiguas y se resguardaron abajo de los escritorios. Por todos lados se escuchaba el crujir de las ventanas, ya que la mayoría de las oficinas, sus paredes eran de vidrio. A lo lejos también se podía percibir el sonido de la alerta sísmica. Para tu tranquilidad no pondré el sonido de la alerta sísmica, que por cierto, el sonido de aquella alerta tardó en escucharse en las calles de la Ciudad de México y en todas las oficinas capitalinas. Esto debido a que el epicentro de aquel terremoto se registró cerca de la Ciudad de México, en Chautla de Tapia, en el estado de Puebla, el cual tuvo una magnitud de 7.1 grados en escala Richter, y aunque no fue tan fuerte como en el del 85, fue muy destructivo debido a la cercanía. Es la 1 de la tarde con 16 minutos. El temblor ya ha cedido. Esos minutos se hicieron eternos, de tal modo que hasta cierto punto sentí que no iba a salir vivo de ahí. De pronto reconocí a algunos compañeros que les tocó ser brigadistas en el simulacro de aquella mañana. Un poco consternados y nerviosos, nos fueron guiando hacia el patio donde se llevó aquel simulacro. Parecía que el destino esa mañana los estaba preparando para actuar ante una situación real. Conforme nos dirigimos hacia el patio, comenzamos a notar que había mucho humo, y conforme íbamos caminando ese humo se volvía muy denso, hasta que en cierto punto nos dimos cuenta que alguna construcción se había caído. Me imaginé que aquella construcción era la torre de la agencia automotriz. En esa torre estacionaban los autos que llevaban a reparar y también ahí llegaban los autos nuevos, además de que esa
torre también se compartía sitio con otras agencias automotrices que había alrededor. Mucha gente comenzó a llorar, ya que en esa torre laboraban muchos compañeros de la empresa, pero conforme nos íbamos acercando más, nos fuimos dando cuenta de lo que se cayó no fue esa torre. Lo que se había caído era la unidad habitacional que se encontraba en contraesquina de la agencia automotriz. El pánico se hizo presente entre los trabajadores de aquella agencia. Mirábamos por todos lados para saber cuál era el origen de aquella humareda. Por instinto salí de la agencia y noté que sobre la avenida Emiliano Zapata el tráfico estaba detenido. En eso pude observar que trabajadores de la agencia y también transeúntes se dirigían hacia la calle de Prolongación Petén. La curiosidad me hizo caminar unos cuantos pasos hacia aquella esquina. Bajé de la banqueta y pude caminar sobre la avenida. Fue en ese momento que a lo lejos vi que había muchos escombros. Mi mente comenzaba a analizar lo que había ocurrido, pero no fue difícil darme cuenta que lo que se había caído había sido el edificio del cual yo miré durante el simulacro de aquella mañana. Conforme me iba acercando, solo podía distinguir entre piedras y losas que se alcanzaban a asomar de entre los escombros. Incluso había algunas losas que quedaron una encima de otra, como una especie de sándwich. En ese momento recordé algunos documentales que yo llegué a ver con respecto al terremoto de 1985. Mis ojos parecía que estaban viendo un documental o algo parecido, pero estaba viviendo la mismísima realidad. De pronto en el aire se comenzaba a percibir un olor como a gas, y no era para menos. En la planta baja de aquel edificio se ubicaba una tintorería. Era la tintorería Euroclean, localizada en la parte baja de aquel edificio de 7 niveles. Miguel Hernández Gallardo, quien era trabajador de aquella tintorería, pudo haber salido sin contratiempos, pero se regresó a apagar la caldera que se encontraba al fondo de la tintorería, pensando en salvaguardar no solo al negocio, sino también al edificio, pero nunca imaginó que el edificio se vendría abajo. Él y otra de sus compañeras quedaron atrapados. Los dos perderían la vida. Al paso de los días, el hijo de Miguel Hernández, el trabajador que se había regresado a apagar las calderas, se unió a las labores de rescate y no se movería de ahí hasta que recuperara a su padre. En este edificio también ingresó la brigada de los topos, quienes al entrar a la tintorería percibieron que una parte del negocio había quedado intacta. En esa área había un perchero donde los trabajadores ponían sus pertenencias. Ahí las dueñas del lugar habían dejado sus bolsas de mano. Unas horas más tarde se darían cuenta que algún pseudo rescatista extrajo las tarjetas de crédito, ya que recibieron la llamada de una tienda departamental. Esta tienda les avisó de un intento de compra, por lo que optarían por bloquearlas. En años posteriores, ya trabajando en otros lugares, algunos compañeros de trabajo me contaron cómo pasaron ese día. Algunos me comentaban que en Santa Fe estaban ocurriendo muchos asaltos, ya que como no había mucho transporte, la gente bajaba desde allá hasta la estación más cercana del metro. Los asaltantes aprovechaban esta situación para robarles, por lo que la gente comenzó a hacer brigadas de 10 personas y así bajar en grupo hacia la estación del metro más cercana, demostrando que en acontecimientos como este pueden haber personas que se aprovechan de las desgracias de otros. Llegaría el domingo 24 de septiembre y ese día fueron rescatados los restos de Miguel Hernández Gallardo, bautizado como el héroe de la caldera. Él fue la última persona que se rescató. En ese lugar, contando a Miguel, perderían la vida 10 personas. También se debe de reconocer la ayuda que brindaron algunos trabajadores de la agencia automotriz, ya que ellos, junto con algunos vecinos e incluso también estudiantes de un CETI cercano, fueron los primeros en ayudar a remover escombros. Regresando al relato, comenzó a oler a gas y poco a poco fuimos retrocediendo. Seguido de ello, al poco rato llegó una patrulla y una ambulancia, las cuales por más de que quisieran ayudar, no podían hacer nada. Una señora iba llegando apresurada al lugar siniestrado y solo la alcancé a escuchar que hizo una expresión: solo fui por las tortillas. Una parte de mí se estremeció. También en ese momento recordé que se estaba cumpliendo otro aniversario más del terremoto de 1985 y este terremoto que acababa de
de acontecer sucedió en la misma fecha, solo que 32 años después, y parecía que el destino se estaba burlando. Son aproximadamente las 2 de la tarde de aquel martes 19 de septiembre de 2017. Voy de regreso a mi domicilio. Por fortuna logré subirme a un camión, el cual me dejaba muy cerca del lugar donde vivo. Ya es eminente la congestión vehicular en toda la Ciudad de México, y el servicio telefónico se ve saturado por las múltiples personas que llaman a sus seres queridos para saber cómo están. En las avenidas de la ciudad, no solamente los camiones de transporte público llevan a las personas de regreso a su casa, también camiones privados, como pipas, camionetas de carga, camiones tipo Torton y hasta patrullas. Ese día quedaría marcado en la ciudad como uno de los peores días de su historia. Con el paso de los días, la agencia de autos serviría como albergue para las personas que estaban esperando alguna información de sus familiares atrapados en aquella unidad habitacional. También se instaló un centro de acopio. Varios edificios de aquella zona también resultarían dañados. Una unidad habitacional que se encontraba enfrente de aquella agencia resultó con múltiples cuarteaduras. Con el paso de los meses, aquellos habitantes fueron desalojados. El lugar quedó acordonado y supuestamente esas unidades habitacionales tendrían que ser demolidas. Sin embargo, en 2025 realicé una visita y noté que aquella unidad habitacional ya había sido remodelada y parecía estar habitada, mientras que el lugar donde estaba ubicado aquel edificio que se cayó, en este 2025 se construyó un nuevo edificio similar al complejo anterior, solamente que este tiene 3 pisos menos que el destruido en 2017 y en donde al parecer va a ser una nueva unidad habitacional, por lo que se espera que esos nuevos departamentos sean entregados a los habitantes que alguna vez vivieron ahí. Es inminente que en cualquier día se pueda presentar un terremoto como los sucedidos en 1985 y 2017. Por eso es que hay que participar en los simulacros que se hacen año con año, ya que este tipo de fenómenos naturales nos demuestra que el humano seguirá siendo vulnerable ante ellos. Este video es dedicado a la memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida en los terremotos de los años 2017 y 1985. Si el video te gustó, te invito a que dejes tu like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido como este. Esto no te cuesta ni un varito. Esto ha sido todo el día de hoy y nos vemos en un próximo video.